Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Como siempre espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha generado ríos de tinta y muchísimas especulaciones durante años. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar, o al menos a intentarlo, el misterio detrás de la relación entre Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Sí, lo sé, es un tema candente. Una relación que comenzó en el set de una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, Medcezir, y que capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. Una relación que, como todas las relaciones públicas, tuvo sus altibajos, sus momentos de gloria y sus inevitables polémicas. Vamos a analizar con lupa y con mucho respeto todo lo que se sabe, lo que se rumorea y lo que podríamos intuir sobre la verdad detrás de su historia. Pero antes de que empecemos a desentrañar este enigma amoroso, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya han visto algunos de mis vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Simplemente tienen que darle clic al botoncito rojo que está por aquí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que les traeré más chismecitos jugosos como este, análisis profundos de sus series y actores favoritos, y mucho, mucho más contenido divertido y entretenido. Así que suscríbanse ya y únanse a esta comunidad que está creciendo día a día. Los quiero. Ahora sí, sin más rodeos, vamos directo al grano. Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Dos nombres que al juntarlos evocan imágenes de química explosiva, miradas intensas y una conexión palpable que traspasaba la pantalla. Su romance en Medcezir, la adaptación turca de la serie estadounidense de OC, fue un verdadero boom. Yaman y Mira, sus personajes, se convirtieron en íconos de la televisión, y su amor, aunque ficticio, se sentía tan real que muchos fans soñaban con que la chispa se encendiera también fuera del set. Y para alegría de muchos, esa chispa sí se encendió. Poco después del comienzo de la serie, los rumores de una relación entre Altay y Serini comenzaron a circular. Al principio ambos se mostraron cautelosos, negando cualquier vínculo romántico y afirmando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero las fotos robadas, los gestos cómplices, las miradas furtivas y los testimonios de personas cercanas al set hicieron que la verdad fuera cada vez más evidente. Finalmente, después de meses de especulaciones, Altay y Serini confirmaron su relación. Fue un momento emocionante para los fans, que celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. La pareja se convirtió en una de las más queridas y admiradas de Turquía, y su romance fue seguido de cerca por los medios y el público en general. Durante su relación, Altay y Serini se mostraron como una pareja normal, con sus momentos de felicidad, sus viajes juntos, sus apariciones públicas y, por supuesto, sus altibajos. Se les vio paseando por las calles de Estambul, disfrutando de cenas románticas, asistiendo a eventos de alfombra roja y compartiendo momentos especiales con sus amigos y familiares. Sin embargo, como ocurre con muchas relaciones en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y las exigencias del trabajo comenzaron a pasar factura. Los rumores de crisis y rupturas comenzaron a surgir con frecuencia, y aunque la pareja intentaba mantener la calma y desmentir las especulaciones, la tensión era palpable. Finalmente, en 2015, después de casi 2 años de relación, Altay y Serini anunciaron su separación. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, que aún guardaban la esperanza de verlos juntos para siempre. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras, pero se habló de diferencias irreconciliables, de problemas de comunicación y, sobre todo, de la dificultad de mantener una relación sólida en medio de la vorágine de la fama. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de su relación? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Altay y Serini? Es difícil saberlo con certeza, ya que la información que tenemos es fragmentada y, en muchos casos, está mediada por los medios de comunicación y los rumores. Sin embargo, podemos intentar reconstruir la historia a partir de lo que sabemos y de lo que podemos inferir. En primer lugar, es evidente que entre Altay y Serini hubo una conexión real y profunda. Su química en pantalla era innegable y esa química, como suele ocurrir, se extendió también a la vida real. Se enamoraron, se apoyaron mutuamente, compartieron momentos importantes y construyeron una relación que, al menos durante un tiempo, les hizo felices. Pero, ¿cómo nació esa conexión? Vamos a analizar un poco más el contexto de Medcezir.
Era una serie que generaba una gran expectación, una adaptación de un éxito estadounidense, lo que ya de por sí significaba una presión adicional. Aatai, con un perfil ya consolidado, y Serinei, en pleno ascenso, debían estar a la altura de las expectativas. La intensa carga de trabajo, los largos días de rodaje, la necesidad de crear una química creíble ante las cámaras, todo eso contribuyó a una cercanía inevitable. Y cuando dos personas se encuentran en un ambiente así, donde la confianza y el apoyo mutuo son fundamentales, es fácil que surja algo más. Además, hay que tener en cuenta la juventud de ambos en ese momento. Estaban en la flor de la vida, experimentando el éxito, la fama y el reconocimiento. Era un momento de efervescencia, de descubrir nuevas emociones y de vivir intensamente. Y en ese contexto, el amor puede florecer de manera inesperada y poderosa. En segundo lugar, es importante reconocer que la fama y la presión mediática son factores que pueden afectar negativamente cualquier relación, especialmente si se trata de dos personas jóvenes y expuestas al escrutinio público. Aatai y Serinei eran dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y su relación fue objeto de constante atención y especulación. Esto, sin duda, debió generarles estrés y ansiedad, y pudo haber contribuido a la ruptura. Cada paso que daban era analizado al detalle, cada gesto interpretado, cada rumor amplificado. La prensa, tanto la rosa como la seria, estaba constantemente al acecho buscando la foto comprometedora, la declaración explosiva, la señal de crisis. Imaginemos por un momento lo que significa vivir así, sabiendo que cada movimiento es observado y juzgado. Es una presión constante que puede erosionar incluso la relación más sólida. Además, la fama trae consigo otro factor importante, las agendas apretadas. Aatai y Serinei, al ser figuras públicas muy solicitadas, tenían compromisos laborales que los mantenían constantemente viajando y trabajando en diferentes proyectos. Esto significaba pasar mucho tiempo separados, con la consiguiente dificultad para mantener la comunicación y la intimidad en la relación. La distancia, aunque sea temporal, puede ser un obstáculo difícil de superar. En tercer lugar, es posible que con el tiempo, Aatai y Serinei se hayan dado cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. Ambos eran jóvenes y ambiciosos, y cada uno tenía sus propios sueños y proyectos profesionales. Tal vez en un momento dado sintieron que la relación les estaba impidiendo crecer y desarrollarse individualmente, y decidieron tomar caminos separados. La madurez, la evolución personal, las aspiraciones profesionales, son factores que influyen inevitablemente en una relación. Lo que al principio parecía una compatibilidad perfecta, con el tiempo puede transformarse en una divergencia de intereses y objetivos. Y cuando dos personas se dan cuenta de que sus caminos ya no van en la misma dirección, es importante tener la valentía de tomar una decisión difícil pero necesaria. Quizás Aatai, con su deseo de explorar diferentes facetas de su carrera actoral, necesitaba un espacio para experimentar y asumir nuevos retos. Y quizás Serinei, con su ambición de consolidarse como una actriz polifacética y una figura influyente en el mundo de la moda, necesitaba concentrarse en sus propios proyectos y ambiciones. Es una posibilidad que no podemos descartar. Por último, es importante recordar que las relaciones terminan, y que no siempre hay un culpable o una víctima. A veces simplemente las cosas no funcionan, y lo mejor es tomar una decisión difícil pero necesaria. Es posible que Aatai y Serinei hayan llegado a esa conclusión, y hayan decidido separarse de forma amistosa y respetuosa. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, y no hay nada de malo en eso. A veces el amor se transforma, evoluciona, y se convierte en una amistad profunda y duradera. O simplemente se desvanece, dejando paso a nuevos comienzos y nuevas oportunidades. Lo importante es saber reconocer cuando una relación ha llegado a su fin, y tener la madurez y la valentía de tomar una decisión que beneficie a ambas partes. Y parece que Aatai y Serinei fueron capaces de hacer eso. Después de la ruptura, Aatai y Serinei tomaron caminos diferentes. Aatai continuó su carrera como actor, protagonizando series y películas de éxito, y consolidándose como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Desde entonces lo hemos visto brillar en proyectos como The Protector en Netflix, donde demostró su versatilidad como actor al interpretar a un personaje con superpoderes. También ha participado en películas de acción y drama, mostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y roles. Su carrera ha ido en constante ascenso, y se ha convertido en uno de los actores más respetados y admirados de Turquía.
Serrini también siguió adelante con su carrera, enfocándose en proyectos desafiantes y demostrando su talento como actriz y modelo. La hemos visto en series como Fi, donde interpretó a una psicóloga compleja y enigmática, mostrando su capacidad para encarnar personajes con profundidad y matices. También ha protagonizado campañas publicitarias para marcas de renombre, consolidándose como una figura influyente en el mundo de la moda. Serrini ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar los obstáculos y de brillar con luz propia. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, evitando hablar públicamente sobre su relación pasada. Han demostrado ser profesionales y respetuosos, y han sabido dejar atrás el pasado y seguir adelante con sus vidas. Esta actitud discreta y madura es un signo de inteligencia emocional y de respeto mutuo. A pesar de que su relación terminó, ambos han sabido mantener la compostura y evitar cualquier tipo de confrontación pública. Esto demuestra que, a pesar de todo, hubo un cariño y un respeto que perduraron más allá de la ruptura. Actualmente Aatay Ulusoy está casado con la también actriz Dwi Gusarn, y Serrini Sarkaya sigue enfocada en su exitosa carrera actoral. Aatay ha encontrado la estabilidad y la felicidad en su matrimonio con Dwi, y se le ve radiante y pleno. Serrini, por su parte, continúa cosechando éxitos en su carrera, demostrando que es una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. ¿Volverán algún día a estar juntos? Es imposible saberlo. El tiempo dirá si sus caminos se cruzan de nuevo, o si su historia de amor quedará como un recuerdo lejano en la memoria de sus fans. Lo que sí es cierto es que su relación dejó una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y esa, al final, es la verdadera verdad detrás de su historia. Una historia de amor, de fama, de presión y, sobre todo, de dos personas que se enamoraron y vivieron su romance intensamente, aunque finalmente tomaran caminos diferentes. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser fugaz, pero también puede ser eterno en la memoria. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la relación entre Aatay Ulusoy y Serrini Sarkaya. Hemos explorado los inicios de su romance, los momentos de felicidad, los desafíos y la inevitable ruptura. Hemos intentado desentrañar la verdad detrás de su historia, basándonos en la información disponible y en la especulación razonada. Espero haberles ofrecido una perspectiva interesante y entretenida sobre este tema que tanto les apasiona. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Aatay y Serrini volverán a estar juntos algún día? ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas razones de su ruptura? ¿Qué momentos recuerdan con más cariño de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Quiero saber su opinión, sus recuerdos, sus teorías. Este es un espacio para compartir y debatir sobre este tema que tanto nos apasiona. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a hacer crecer este canal. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por todo, los quiero muchísimo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.